Bueno, estimados diplomantes, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy damos inicio al módulo 3 del diplomado en argumentación, fundamentación y motivación jurídica. Para ello, es un grato honor presentarles a quien va a ser nuestro docente de este módulo, el magíster Hugo Antonio Navaillón, quien es de nacionalidad boliviana y tiene la siguiente formación académica. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y Procesal en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, una especialidad en jurisdicción constitucional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, un diplomado en procedimientos constitucionales, también con la Universidad Gabriel René Moreno, y una licenciatura en Derechos, Ciencias Políticas y Sociales con la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca. En cuanto a su experiencia profesional, actualmente es director de la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales desde enero de 2025, también abogado asistente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia desde mayo de 2024, eh, abogado asistente de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, auditor jurídico del Consejo de la Magistratura, asesor legal del Consejo de la Magistratura, docente coordinador académico de la Escuela de Jueces del Estado, jefe de la Unidad de Formación y Especialización de la Escuela de Jueces del Estado, autoridad sumariante de la Escuela de Jueces del Estado y miembro de comisiones de exámenes del Consejo de la Magistratura. Doctor Hugo, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Puede iniciar su clase de hoy. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, estimado doctor. Bueno, es para mí un grato placer poder compartir con colegas en este espacio de capacitación y formación tan importante como es el Diplomado de Fundamentación y Argumentación Jurídica. Realmente pondero mucho el esfuerzo y sacrificio que cada uno de los participantes, de los diplomantes en este espacio en particular, hacen para cultivar cada día más sus habilidades profesionales. Y sin duda, este es uno de los elementos más importantes que destacan el quehacer no solamente de los abogados en el ejercicio libre, sino también de todas las autoridades que se encuentran vinculadas al quehacer jurisdiccional, especialmente en el caso de los jueces. Bueno, me gustaría que en este espacio aprovechar para poder conocernos. Agradecería mucho que pudieran encender sus cámaras a modo de presentarnos. Por favor, les pido a los que están presentes poder encender sus cámaras. Janine, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Adelante, por Buenas favor, tardes, una doctor. breve presentación para que podamos conocernos y podamos ver cuáles son los niveles en los que vamos a ir abordando los distintos temas. Adelante, por favor, Janine. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, colegas. Bueno, todos creo que somos abogados. Trabajo dentro del órgano judicial aquí en la ciudad de Santa Cruz. Soy juez en materia civil aquí en Santa Cruz. Es un gusto estar en este curso, doctor. Ya hemos estado Muchísimas con usted gracias. en varios cursos de capacitación, así que es Muchísimas cara conocida para mí. Muchísimas gracias. Seguramente en la Escuela de Jueces sí hemos tenido la oportunidad de compartir algún espacio o en otros espacios académicos. Le agradezco, querida doctora. José Miguel, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí, lo escucho muy bien. Buenas tardes, ¿no? De igual forma, abogado. Y igual estoy en la función pública en el órgano judicial, doctor, en una sala civil de la ciudad de La Paz. Muy bien. Le agradezco, José Miguel. Coaquira, el doctor Coaquira, por favor, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes, doctor. Bueno, buenas tardes a todos los colegas. Ah,
Estoy en el ejercicio de la profesión libre, me dedico a la docencia y un gusto compartir con los colegas y privilegio ser su estudiante. Muchas gracias. Le agradezco, querido doctor. Doctor Efraín, adelante, por favor. Buenas tardes, doctor Hugo. Buenas tardes, compañeros. Bueno, un placer volverlo a ver después de tantos años, doctor Hugo. Hemos sido contemporáneos en la formación en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Qué lindo, doctor. Un grato placer verlo y ser su alumno en este curso tan importante y que ahora está bueno, se está aplicando mucho, ¿no? El tema de la argumentación, la fundamentación y la motivación. Un gusto, doctor. Yo vivo en Yacuiba y me dedico a trabajo en una entidad financiera, en una cooperativa de ahorro y crédito. Y bueno, va estar estoy muy complacido de poder formar parte de este grupo, ¿no? Muchísimas gracias, José Miguel. Don Wendy, por favor, adelante. Wendy Santamaría. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Mi nombre es Wendy Santamaría. Igualmente soy abogada. Yo radico en el Departamento de La Paz, cumplo funciones en la Policía Boliviana. Muchísimas gracias, estimada Wendy. No, Miguel Ángel, por favor, adelante. Buenas tardes, doctor Hugo. Mi nombre es Miguel Ángel Canaoto y estoy viviendo en la ciudad de Santa Cruz. Trabajo en el Consejo Municipal de La Guardia, igualmente abogado y también muy motivado en cursar este diplomado que es muy relevante por la temática, ¿no? Y un saludo a todos los colegas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Al doctor Ronald, por favor, adelante, Ronald Jurado. Bueno, Álvaro Medrano, por favor, adelante. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Un gusto, doctor, saludarlo. Mi nombre es Álvaro Medrano. Le hablo desde Cochabamba. Mi persona desde acá está tomando el curso y nada, pues, doctor, un gusto estar en este diplomado con usted. Siempre es alentador que... Muchísimas gracias, Álvaro. Sara Mayora, por favor, adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes, compañeros. Siempre estoy muy resfriada como para activar la cámara, pero ya en los siguientes días, doctor. Yo soy economista y abogada y radico en la ciudad de La Paz. Y lo que me especializo son en derecho laboral y seguridad social. El tema de constitucional y argumentación me parece muy importante, ¿no? Por lo cual hay interés en este curso. Gracias. Muchísimas gracias, Sara. José Paco, por favor, adelante. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Acá desde la ciudad de La Paz, doctor, también abogado en el ejercicio libre de la profesión, doctor. Mi especialidad del área civil, es civil, doctor. Un gusto conocerlo, doctor, y sé que va a ser muy provechosa este módulo, ¿no? Del diplomado de argumentación jurídica. Saludos, doctor. Gracias, querido doctor Paco. Bueno, creo que hemos acabado. No sé si alguien aún nos falta que se presente. Bueno, adelantamos seguramente algunos de sus compañeros se van a ir sumando a la clase. Pero bueno, entraremos ya en lo que a nosotros nos concierte, que prácticamente es la fundamentación y la argumentación de las resoluciones judiciales, ¿no? Y para empezar a hablar del tema argumentativo como un fenómeno jurídico, como un elemento esencial en la vida de quienes ejercen esta digna profesión de la abogacía, uno de los elementos centrales que da prácticamente el pie a todos los quehaceres de la actividad humana, ¿no? En ese sentido, es importante
empezar a abordar el tema haciendo una breve recopilación respecto a nuestro modelo de Estado, ¿no? Resulta imprescindible abordar el tema desde la concepción del modelo constitucional de un Estado, del cual nuestro Estado comparte sus características, aunque con sus aspectos propios, ¿no? Tal el caso de la plurinacionalidad, que es uno de los elementos que distingue de otros ordenamientos y de otros modelos de Estado. ¿Ya? Entonces es importante que hagamos un pequeño recuerdo respecto a lo que se constituye o lo que se entiende por el Estado legislado de derecho. El Estado legislado de derecho es prácticamente el Estado que tiene como una característica esencial, ¿no?, el positivismo jurídico. Vale decir que a partir de esta concepción de un Estado positivista, de un Estado legislado de derecho, la única fuente formal del mismo se constituye la ley. Si bien es cierto, reconoce otras fuentes como la costumbre y la jurisprudencia, en este modelo de Estado, estos tienen un carácter secundario. Vale decir que la única fuente directa del derecho es la ley, ¿ya? En consecuencia, el principio madre para el tema de interpretación y argumentación jurídica prácticamente descansa en el principio del positivismo jurídico. Vale decir, el principio que se asienta en la interpretación de la norma en un alcance literal del mismo. ¿Correcto? Esto es un elemento esencial que caracteriza a ese modelo de Estado. En consecuencia, la actividad de la autoridad jurisdiccional se resume a la interpretación literal de la norma. No va más allá. Vale decir que su actuación está limitada a los alcances que el entendimiento de la propia norma le da la posibilidad de hacer, ¿ya? Especialmente en el área penal, estos tenían la visión de que las normas legales no podían ser interpretadas por el juez. Alguno de los autores señalaba que los jueces eran la boca de la ley, que su actividad no podía ir al entendimiento de interpretar y mucho menos darle un sentido distinto al contenido literal de esa norma. ¿Correcto? Esto es un elemento muy, muy importante que seguramente ustedes ya lo conocen. Entonces, en este modelo de Estado, ¿cuál es el principio que rige la actividad argumentativa, la actividad jurisdiccional? Es el principio de legalidad. Pues para este modelo de Estado, este principio era el principio reina, ¿no? Donde la aplicación de la lógica deductiva era la única forma de concepción de aplicación de la norma.
donde la legitimidad de la norma dependía simplemente del origen. Y al indicar que la legitimidad de la norma dependía simplemente del origen, estamos señalando que solo bastaba que sea la autoridad competente que ponga en vigencia la norma para que esta norma sea legítima. Y que la legitimidad de los jueces prácticamente estaba circunscrita a la aplicación muerta de esa norma. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más se acerque la conducta del juez a la aplicación de la norma, este juez se acercaba más a lo que se concebía como legítimo y legal. ¿Correcto? Esto es muy importante que ustedes empiecen a partir de esa concepción de un Estado legislado de derecho. En este Estado legislado de derecho, ¿ya? No había la posibilidad de una interpretación distinta a la intención contenida en el espíritu de la norma. Vale decir, se concibe al derecho como un conjunto de norma completo y absoluto, conjunto de normas completo y absoluto, ¿no? Y exento de contradicciones, ¿correcto? Es decir, que a través de su aplicación, quienes concebían este modelo de Estado, este modelo de aplicación del derecho, creían que podían ser resueltos todos los problemas emergentes de las relaciones sociales jurídicamente relevantes. Ahora sí, voy a trasladarles a ustedes, quiero escucharlos con relación a esto. A la doctora Yanine, por favor, ¿usted considera, comparte este criterio de concepción del derecho como un conjunto de normas absoluto o no? ¿Qué opina usted, doctora Yanine? Doctor, bueno, ahora, tal vez antes, habiendo estado dentro de, como usted mismo lo señalaba, una cuestión muy positivista, me parece que sí se podía aceptar la conceptualización de esa manera, ¿no? Pero ahora, dentro del Estado constitucional en el que nos encontramos, me parece que no sería tan así. Perfecto. A ver, nuestro amigo José, ¿qué opina al respecto? José Paco, ¿algún otro compañero que quiera participar? Adelante, por favor. Wendy, Eh, ahora adelante, no, Wendy, adelante. después, por favor, doctor. Bueno, ya. Entonces hablamos de la concepción del derecho como un sistema completo, autosuficiente, exento de contradicciones, es decir, un sistema que hiciera posible, mediante un sencillo procedimiento lógico-deductivo, entrar en la solución prevista por la ley. Cada cuestión planteada era, según ellos, o se podía resolver, ¿no es cierto?, con la simple aplicación de un silogismo jurídico. En otras palabras, aplicar el derecho era, para este modelo de Estado, la subsunción, ¿no es cierto?, como uno de los principios reina de esta forma de concebir al derecho. ¿Ya? Ustedes saben que para el mecanismo de subsunción, que no queda
en desuso o desactualizado o exento del nuevo modelo de Estado. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, sino que este mecanismo subsuntivo va a ser complementado en un nuevo modelo de Estado, tal cual es el Estado constitucional de derecho. Ahora sí, el proceso de la aplicación del silogismo jurídico, ustedes ya conocen seguramente los elementos del cual está completo. La premisa mayor, que está conformada por la norma o el enunciado normativo, ¿no es cierto? La premisa menor, que está conformada con los hechos y las pruebas demostradas en el proceso, y finalmente la conclusión o el efecto jurídico de esta lógica deducción de estas dos premisas. Vale decir que si se cumplía, si las premisas eran consideradas correctas, la conclusión también era considerada correcta. Es decir, que acá solo nos interesa uno, de dónde y cómo emerge la norma. Para ellos es suficiente que la norma haya emergido de la autoridad competente. ¿Correcto? Que esta norma, además, ¿no?, de haber sido puesta en la circulación de nuestro ordenamiento jurídico, cumpla con los requisitos que establece nuestra o establecía nuestra Constitución. La aplicación de este método de solución de conflictos jurídicos a través del silogismo era la forma única en la que podía abordarse los problemas jurídicos y ser resueltos en el ámbito de derecho y conforme a derecho. No nos interesaba en este modelo de Estado, ¿no es cierto?, si las premisas eran correctas o incorrectas. Lo único que interesaba era que las premisas se cumplan independientemente de los valores, ¿no es cierto?, que cada una de estas premisas encerraban para finalmente desembocar en lo que llamamos la conclusión o la consecuencia jurídica de esto. Ahora, ellos recurrían a un tipo de interpretación cuando solamente en situaciones excepcionales. Una de ellas precisamente está cuando encontraban antinomias o vacíos o lagunas legales, ¿no? Una antinomia que básicamente consiste en la contradicción de dos normas. Nótese que en todo lo que acabamos de decir no hablamos de principios y valores, simplemente hablamos de normas que han sido puestas en vigencia en el ordenamiento jurídico nacional, sin una valoración, sin valorar si la solución del conflicto obedece a una solución verdaderamente efectiva y justa y conforme a la Constitución. Vale decir que para este modelo de Estado, la Constitución tiene un carácter de un instrumento político sin fuerza normativa. ¿Qué quiere decir esto? Al mencionar sin fuerza normativa, hago mención que para la aplicación de los derechos reconocidos en este tipo de constituciones, necesariamente debería procederse
a través de las leyes de desarrollo. Vale decir que la vigencia de los derechos, la protección de estos derechos, estaba supeditada a la ley, al desarrollo de esas normas. Vale decir que el simple hecho que el legislador no haya contemplado algunos aspectos hacía imposible que a través de la norma estos puedan ser resueltos, ¿correcto? Era una forma complicada y bastante hermética de aplicación del derecho. Y ustedes saben, especialmente nuestra compañera Janine, ¿no? Que un juez no puede dejar de fallar aduciendo, ¿no es cierto?, la inexistencia de una norma que pueda ser aplicada a un caso en particular. Entonces, ¿qué hacían para resolver cuando se presentaba, por ejemplo, una laguna axiológica? Hablamos de una laguna axiológica cuando existe la norma, pero no es suficiente para resolver el conflicto, ¿no? Y una laguna normativa. Cuando hablamos de una laguna normativa, hacemos referencia a la inexistencia de norma. Entonces, cuando se presentaban este tipo de conflictos bajo este modelo de justicia, estos serán resueltos a través de los principios tradicionales que están vinculados con la temporalidad, ¿no? Con esto quiero decir de que la norma anterior es desplazada por la norma posterior. El principio de especialidad. La norma especial es aplicada con relación a la norma general. Y sin duda alguna, el principio jerárquico, la norma superior subsume a la norma inferior. Una norma contenida en una ley, ¿no es cierto? Obviamente era aplicada con preferencia a una norma contenida en un decreto. ¿Correcto? Entonces, era una forma sumamente estrecha de concebir la solución de los conflictos y sin duda alguna ha debido traer algunas consecuencias para quienes han ido ejerciendo el derecho en vigencia y plenitud de esta forma de concebirlo. ¿Correcto? Bueno. Ese es el estado constitucional de derecho, el estado, perdón, el estado legislado de derecho, donde el mecanismo de solución de conflictos era el silogismo jurídico, el principio que reinaba la actividad jurisdiccional era el principio de legalidad y donde el positivismo jurídico no permitía en aplicación del principio democrático que un juez pueda interpretar de forma diferente una norma contenida en determinado código. Ahora bien, nos toca abordar el estado constitucional de derecho, ¿ya? En el estado constitucional de derecho, en el marco, cuyas características comparte Bolivia, se hace referencia a una nueva teoría del derecho que se funda en diversos criterios que tienen que ver fundamentalmente, ¿no?, con la labor del juez.
acá la labor del juez cobra una especial característica. El poder que se deposita en estas autoridades jurisdiccionales realmente es un poder soberano, pero que no puede ser utilizado a libre albedrío. Prácticamente el juez cobra relevancia, pero, pero se encuentra limitado en su actuar a una rigurosa argumentación, fundamentación y motivación de sus resoluciones, que como se ha señalado, el juez se convierte en la figura central a la hora de solucionar los conflictos que se le someten a su conocimiento, en los que debe tener presente a la Constitución en todos los problemas jurídicos, a lo que es denominado por Guastini, ¿no es cierto?, uno de los escritores italianos, como la constitucionalización del ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, que prácticamente va a impregnar todo el actuar jurisdiccional con la Constitución, ¿no es cierto?, y obviamente con las normas que integran el bloque de constitucionalidad. En nuestra Constitución en particular, este fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico se hace patente a través del artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Este artículo nos señala la jerarquía normativa vigente en nuestro país, donde en la cúspide de esta jerarquía encontramos a la Constitución Política del Estado como norma fundamental que a través de la misma se van a ir desplegando las distintas normas. Otro autor resume estos rasgos o los rasgos más sobresalientes de este modelo de Estado, ¿no? Sintetiza en 5 características esenciales al Estado constitucional de derecho. Para Prieto Sachs, este tratadista, estas características son las más importantes, ¿no? Más principios que reglas, más ponderación que subsunción, la omnipotencia de la Constitución en todas las áreas en conflicto. Asimismo, él consideraba la omnipresencia judicial en el lugar de la autonomía del legislador. ¿Por qué hablamos de la autonomía del legislador? No perdamos de vista que en un Estado legislado de derecho, prácticamente la voluntad que se cumplía al momento de resolver los conflictos era la voluntad de quienes, ¿no es cierto?, la voluntad de los legisladores traducidas en normas jurídicas que eran puestas o en el ordenamiento jurídico. Ahora, una quinta característica que este autor nos señala es la relativa a la consistencia de una constelación de ideologías en torno a un puñado de principios coherentes entre sí y sobre todo en las sucesivas opciones legislativas.
Aquí, por ejemplo, hacemos referencia a la coexistencia de valores y principios que esta vez van a ser aplicados con mayor fuerza, con mayor injerencia al momento de la solución de los conflictos jurídicos. ¿Correcto? Entonces, estas características identificadas por este autor, ¿no es cierto?, hacen que la concepción de la actividad jurisdiccional haya dado un giro radical, pues el juez ya no es considerado la boca de la ley, la boca de las palabras de la ley. El juez se convierte en un verdadero protagonista, ¿no? Pues a través de él y ese proceso de comparación, de asimilación de las normas jurídicas que ha de aplicar, las va a hacer a través de la Constitución Política del Estado y las normas que también, por efecto de este 410 de la norma fundamental, son introducidas a nuestro ordenamiento jurídico. Hago referencia al bloque de las normas de constitucionalidad, ¿no? Al bloque de constitucionalidad que ya han sido introducidas al sistema jurídico nacional. Por lo tanto, su aplicación es directa. Un juez que tiene una norma interna que resulta ser menos favorable en la protección de los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, de los derechos humanos, y por el otro lado tiene una norma del ordenamiento jurídico internacional, una norma del bloque de constitucionalidad, vale decir, de estos instrumentos internacionales y tratados internacionales en los cuales el Estado boliviano ha sido parte, ¿cuál es la norma que debería aplicarla de forma preferente? ¿Qué opinan ¿Te le dé mejor ustedes? forma a los derechos? Exacto, ¿no? Es la norma que proteja de manera más amplia el derecho en conflicto, ¿correcto? Independientemente si esa norma pertenece al ordenamiento jurídico nacional o pertenece a los instrumentos y tratados internacionales de los cuales el Estado boliviano ha sido parte y los ha ratificado a través de los distintos convenios. Correcto. Pero también vamos a toparnos con la norma contenida en el artículo 256 de la Constitución. ¿Alguno de ustedes está con una Constitución a la mano? ¿Podría dar lectura? Si gusta, doctor, yo puedo dar lectura al 256. Adelante, por favor, Gwen. Está bien. Mm, Artículo 256. Adelante, por Las, rela- favor. Primero, las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo. Parágrafo segundo. La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los principios de 1. Independencia e igualdad entre los estados, no intervención en asuntos internos y solución pacífica de los conflictos. 2. Rechazo y condena a toda forma de dictadura, colonialismo, neocolonialismo e imperialismo. 3. Defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, con repudio a toda forma de racismo y discriminación. 4. Respeto a los derechos de los pueblos indígena, originario, campesinos. 5. Cooperación y solidaridad entre los estados y los pueblos. 6. Preservación del patrimonio, capacidad de gestión y regulación del Estado.
7. Armonía con la naturaleza, defensa de la biodiversidad y prohibición de formas de apropiación privada para el uso y explotación exclusiva de plantas, animales, microorganismos y cualquier materia viva. 8. Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población. Perdón, Prohibición de el importación. 256, por favor, está dando lectura de la No, al Constitución 255 está Política. dando lectura. A ver, creo que me Perdón, bajé un ratito. El estamos 255 era confundiendo. el que estaba leyendo. Sí, el Ah, ya, sí. 256, por favor. Ah, ya, doctor, perdón. Sí, estoy con la laptop y se había subido. Y ahora sí, el No se 256. preocupe, gracias más bien por colaborarnos. Habían sido dos parágrafos, doctor. Primero, los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. 2. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables. Perfecto. Y ahora ustedes, a ver, ¿qué interpretan de este artículo? ¿Qué piensan? ¿Qué nos dice este artículo? A ver, estamos ya entre abogados, hay gente con bastante experiencia. A ver, adelante, quiero escucharlos, por favor. El 256. ¿En qué se traduce el 256 de la Constitución Política del Estado? Doctor, que Adelante. no estamos únicamente sometidos a nuestras leyes internas, ¿no? Sino de que en los tratados internacionales en donde nuestro país, sobre todo sobre derechos humanos, haya formado parte, están por encima de lo que, en lo más favorable, evidentemente, que tengamos como normas internas. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Con relación a lo que establece el 250. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguno de nuestros participantes que desee? Sí, profesor. Sí, doctor. Adelante, Fahí. Perdón. Como bien decía la doctora que me antecedió, los tratados internacionales se aplican de manera preferente, digamos, cuando son estas normas más favorables en cuanto a derechos humanos. Se aplican de manera directa, también no necesitan una ley en desarrollo, ¿no? O sea, siempre y cuando protejan derechos fundamentales de las personas. Muy bien. Ahora sí, a ver, vamos a hacer un ejercicio interpretativo. ¿Qué Profesor, nos dice esta norma? ¿Cuál es el espíritu de esta norma? ¿Qué nos está mostrando esta norma? Calificación preferente de la defensa, inclusive por encima de la Constitución Política del Estado, cuando los derechos sean tutelados de manera más oportuna. Perfecto. Entonces podríamos, para fundamentar esa nuestra posición, ¿qué diríamos del 2 de 56? El 256 nos da criterios de interpretación de la norma. Nos está diciendo cómo debemos interpretar una norma, ¿no es cierto? Debemos interpretarla desde y conforme a la Constitución y las normas contenidas en el bloque de constitucionalidad. Entonces, si una autoridad jurisdiccional identifica X artículo que corresponde al ordenamiento jurídico interno que protege de mejor manera el derecho en cuestión que una norma contenida en un instrumento internacional, según ustedes, ¿cuál de estas el juez debe aplicarla? O en su caso, el abogado que solicita una tutela, ¿cuál de estas normas debe aplicarla? que sea La que más brinde favorable, mayor protección. La que sea más favorable. la que es más favorable a la La que sea más favorable independientemente en cuál de los instrumentos normativos se encuentre contemplada, ¿correcto? Entonces, este es uno de los elementos
característicos del Estado constitucional de derecho, ¿no? Es uno de los elementos más relevantes. Déjenme encontrar. Vamos a hacer una pequeña práctica. Como todos ustedes prácticamente conocen estos aspectos teóricos, vamos a hacer una pequeña práctica que nos ayude a ver con suma claridad el alcance de las dos concepciones de los modelos de Estado. Un Estado positivista y un Estado, perdón, un Estado regido por el principio de legalidad y el otro Estado regido por el principio de constitucionalidad. Es importante no perder de vista que el uno no significa el desplazamiento total del otro, ¿correcto? Ambos modelos de concepción de aplicación de justicia son compartidos. Eso lo vamos a abordar cuando vayamos viendo las distintas teorías de argumentación jurídica, ¿ya? Entonces, en el Estado constitucional de derecho, ¿cuál será el principio? El principio de legalidad seguirá siendo un principio reina y la aplicación de el silogismo jurídico seguirán siendo la única forma de solución de problemas jurídicos. ¿Qué No, opinan ustedes? no, ya no es así, considerando obviamente que se abre el tema de que tenemos que ver el tema de la Constitución, la favorabilidad de los derechos, obviamente, con las normas que sean más favorables para la protección del derecho como tal. Entonces ya no estamos a letra muerta de la ley, ¿no? Lo que tenemos es obviamente a que el juez tiene la obligación ahora de analizar y establecer cuál sería la norma más favorable. Entonces ya no estamos netamente en un principio de legalidad. A ver, ahora sí hay un conflicto y nuestra compañera Janine en su condición de juez nos va a ayudar a, a abordar este tema. ¿Qué hago como juez? ¿No? Si un artículo resulta ser menos favorable que el contenido en un instrumento internacional. Lo inaplico. ¿Qué es lo que debo hacer como juez? Bueno, nosotros estamos prácticamente en la obligación de aplicar, precisamente porque estamos en este Estado constitucional de derecho, lo que sea más favorable, ¿no? En ese sentido, que a mí me ha tocado alguna vez, normalmente opto por hacer esta explicación y desarrollar el por qué estoy aplicando lo previsto en un tratado internacional y no así la norma positiva establecida en algún código, ¿no? Incluso muchas veces en la Constitución. Entonces, con esa relación establecida en la resolución se aplica lo que es más favorable, ¿no? Correcto. ¿Y nunca ha tenido un problema que hayan intentado denunciarla por prevaricato? Sí, sí, sí. Evidentemente, y varios colegas, digamos, ¿no? Creo que sobre todo en que tenemos grupos en materia penal, se ve más, es más visible esta situación, ¿no? Sobre todo los que ven cuestiones de violencia y esas cosas, donde anteponen, digamos, ¿no? Lo previsto en los tratados que tienen mayor favorabilidad ahora sobre grupos vulnerables, ¿no? Más de lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, es verdad, pero ahora también, más bien, ya en las salas está viéndose esa situación de confirmar estas resoluciones, ¿no? Pero no es que no hemos tenido problemas por esa situación, ¿no? Aunque también existen aún jugadores que siguen siendo muy positivistas, podríamos decir, ¿no? Así es.
En realidad eso ha sido, ¿no? Bueno, se sigue tropezando. Ya hemos avanzado un poco, pero lamentablemente seguimos tropezando con autoridades que están actualmente en, en grados superiores, ¿no? El caso de las vocalías y en algunos casos incluso a nivel de Tribunal Supremo cuando hablamos de la justicia ordinaria. Bueno, De todas en maneras, esto... doctor, perdón, evidentemente yo hacía énfasis y ahora tal vez mis colegas van a ratificar, no sé, confirmar. Yo creo que existen materias en las que es más visible, como le digo, esta aplicación, ¿no? En cuanto a, a tratados que establecen una mayor protección sobre estos eh, grupos vulnerables. Ahora se ve mucho, por ejemplo, de que y algunos abogados, porque es una persona mayor de edad y se requiere reforzada protección, ¿no? También algunos me parece que utilizan de una forma que, no sé si llamarlo abusiva o que se pretende que los procesos, porque el demandado, por ejemplo, quien no tiene la razón en cuanto a derecho, digamos, sea protegido por estas cuestiones. Yo le hablo, por ejemplo, de mi materia. En materia civil se hace un poco más complicado porque son derechos reales, ¿no? Donde en este sentido se hace un poco más difícil. Particularmente yo, por ejemplo, en alguna resolución donde se ha intervenido de esta manera en una reivindicación, por ejemplo, en un proceso de desalojo, donde lo que se valora son las pruebas que tenemos con relación al derecho de propiedad de las personas. Entonces, cuando me ha tocado optar por estas situaciones de grupos que tienen esta protección reforzada, no solamente por la Constitución, sino por N de tratados internacionales, lo más que he podido hacer ha sido trabajar los plazos, porque la norma también a nosotros nos establece plazos. Por ejemplo, para que una persona desaloje una vivienda, 10 días de ejecutoriada. Entonces, cuando nosotros vemos, o los que son de esta línea de que es una persona de la tercera edad, se le da un poco más de tiempo, ¿no? Se establece un poco más de tiempo a efecto de esas cuestiones, pero tampoco es que por esa situación creo que algunos pretenden de que porque es una persona de la tercera, y ahora se ve mucho, ahora no sé si ustedes han visto ahora que se están haciendo muchas intervenciones en los juzgados civiles, la gente dice, soy de la tercera edad y me sacaron de mi casa, ¿no? Pero muchas veces tanto el demandante como el demandado son de la tercera edad. Entonces nosotros tenemos que fallar conforme lo que existen y las pruebas que hay. Y a mí particularmente les digo que me tocó ver esa situación y fue trabajar el tiempo. Si no vas a irte en 10 días, pero se tiene que ir en 3, 6 meses, ¿no? Dependiendo de la situación. Pero ahora también creo que a veces se lo malutiliza. Es el comentario que quería hacer en base a estas cuestiones de estas protecciones reforzadas que están no solamente en la Constitución, sino también en tratados internacionales. Sí, es uno de los problemas, ¿no? En realidad, bueno, a ver, cuando se trata de una protección a sectores que son beneficiados con el tema de una protección reforzada, vale decir, personas de la tercera edad, mujeres, niños, personas en una situación de capacidades diferentes, ¿no es cierto? Y especialmente, como nuestra colega señalaba, en el ámbito civil, ¿no es cierto? La aplicación de este trato diferente, se ve más limitado que en otros ámbitos del derecho. ¿Correcto? Entonces, el juez tendrá que evaluar que si el derecho motivo del conflicto, ¿no es cierto? Supongamos que tratamos de resolver una situación de préstamo de dinero a través de un proceso ejecutivo, ¿no es cierto? Habrá que partir para hacer ese trato diferenciado
de que si el préstamo ha sido otorgado, negado o dejado de cumplir en razón del sexo de quienes iniciaron esta relación jurídica. ¿Qué opinan ustedes? Aquí en un proceso ejecutivo, en un proceso de desalojo, ¿no es cierto? ¿Podría el juez, para fallar de una forma diferente, ¿no es cierto? Podría valerse de esa protección reforzada, ya sea de una persona de la tercera edad o de una persona con una opción sexual diferente? ¿Qué opinan ustedes? Adelante. ¿Ustedes creen que en un préstamo de dinero, ¿no es cierto?, la ejecución del préstamo de dinero incumplido, la devolución del dinero incumplido, emerge de la condición de género de las personas? No, sin duda que no, ¿no es cierto? Entonces, habrá que tomar muy en cuenta, su compañera tiene mucha razón al señalar que en esta situación en particular, a lo mucho que se podría hacer para garantizar o proteger los derechos de quienes se encuentran en estos colectivos de protección reforzada, tendrá que tomarse en cuenta algunos plazos, algunas otras situaciones en cuanto a la celeridad de la tramitación del proceso, ¿no es cierto? Pero no así tratar, digamos, de soslayar el derecho de la otra persona por el simple hecho de encontrarse en una situación de ser parte de estos colectivos de grupos vulnerables, ¿no? Entonces, vamos avanzando y señalando que en el Estado constitucional de derecho, podemos entender que la validez de las normas no depende solamente de la forma de su producción, sino de la coherencia de sus contenidos con la constitución política del Estado y obviamente con las normas que conforman el bloque de constitucionalidad. Y la actuación del juez se legitima cuando sus actos estén más acordes a la Constitución y al bloque de constitucionalidad. Doctora Wendy, adelante. No, perdón, doctor, no quería interrumpirle, pero quería hacerle una consulta. Creo que esto de la primacía del bloque de constitucionalidad, si bien en materia civil, como usted lo ha señalado, no se aplicaría tanto porque debe regir, ¿no?, la norma y no beneficiarse por el hecho de estar en una situación de vulnerabilidad. Creo que se refleja más, por ejemplo, en los casos de violencia y algo que ha sido de mucha crítica, la recepción de denuncias a mujeres en situación de violencia con la sola declaración de la víctima sin la presentación de pruebas. Si bien el Estado boliviano no establece esa informalidad, pero sí se acude al bloque, bueno, a la normativa internacional para recepcionar las denuncias a sola palabra de la víctima. Pero eso no implica que una sentencia debe emitirse con solo la palabra de la víctima, ¿no? Ahí ya se aplicarían los principios que establece el derecho penal y para emitir una sentencia, si bien se va a recepcionar la denuncia aplicando instrumentos internacionales a sola palabra de la víctima, pero para lograr una sentencia, entonces sí tendré que seguir un proceso y demostrarse que el autor es responsable de los hechos que se le están atribuyendo. Ahí creo que entraría ya en juego lo que es la normativa internacional y también la legalidad de toda la prueba y todos los actuados que se van a realizar durante la investigación y el procesamiento. Evidentemente usted tiene toda la razón, ¿no? Una mala práctica y precisamente estamos todos los días escuchamos las protestas con relación a la ley 348
que evidentemente a criterio mío debe ser ajustada, pero sin embargo, más que se requiere más que ser ajustada, ser correctamente aplicada, ¿no? Comparto plenamente con usted, ¿no es cierto?, que bajo la protección a las mujeres no se puede vulnerar las normas contenidas en el debido proceso y en el derecho a la defensa. ¿Correcto? Entonces es una mala práctica que lamentablemente ha venido marcando la parte más fea de esta norma, la 348, ¿no? Esperemos que con el transcurso y todos los movimientos que se generan al respecto vaya ajustándose, como les digo, yo considero la aplicación correcta de esta norma, ¿no? Y seguramente algún ajuste, especialmente en materia penal y con relación al tema de delitos de violencia familiar o violencia contra las mujeres. Bueno, el Estado constitucional de derecho, en consecuencia, supuso que la validez de las normas dependerán no sólo de la producción, sino de la coherencia de sus contenidos con los principios de la Constitución Política del Estado y también, como sucede en Bolivia, con las normas que conforman el bloque de constitucionalidad, a diferencia de un Estado legislado de derecho, donde solamente nos interesaba para su validez que éstas hayan sido puestas en circulación a través de autoridad competente, ¿correcto? Entonces, como se ha referido y se ha sostenido que el Estado constitucional, la legitimación de los jueces, no deriva del sometimiento a la ley, sino más bien el sometimiento a la Constitución Política del Estado, y en ese sentido solo se aplica la ley si ésta está conforme a la Constitución y a las normas del bloque de constitucionalidad. Por lo que debe efectuarse, aquí está lo que acabábamos de hablar, debe efectuarse una interpretación que sea conforme a la misma y en consecuencia, de ser posible, ¿no es cierto?, cuando los jueces se encuentran con una norma que contradiga a la Constitución o sea contraria a los principios y valores de la Constitución, en la medida de lo posible, este juez deberá denunciar la inconstitucionalidad de la norma, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de una acción de inconstitucionalidad concreta, porque obviamente esta norma está vinculada a un caso concreto. Entonces, los factores descritos generan, ¿no es cierto?, que aquellos dogmas tradicionales de la unidad, de la plenitud y coherencia del ordenamiento jurídico propios del Estado legislado de derecho, ahora la concurrencia de estos fenómenos de supraestatalidad e infraestatalidad, me refiero a normas internas del Estado boliviano y normas externas del ordenamiento jurídico internacional, ¿no es cierto?, desplazan la producción del derecho a ámbitos superiores o inferiores. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que hace un momento mencionábamos, ¿no? Si encontramos una norma
que está contenida una ley que resulta ser más favorable que la contenida en la propia Constitución, esta será aplicada con preferencia a aquella. ¿Correcto? Entonces, la producción del derecho en los ámbitos superiores e inferiores, ¿no es cierto?, nos llevarán a la aplicación e interpretación de la norma de manera integral y tomando como punto de partida su conformidad de estas normas con las normas, principios y valores contenidos en la Constitución y las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad. Ahora bien, ¿para qué empezamos como punto de partida de estas diferencias entre lo que se constituye el Estado legislado de derecho y el Estado constitucional de derecho? Pues a partir de esta diferenciación vamos a sacar a la luz la importancia de la tarea interpretativa de la argumentación jurídica en el quehacer de las actividades relacionadas a la aplicación y resolución del derecho, ¿no? Bajo estas ideas que de forma general hemos recordado, todos ustedes seguramente ya las conocías, pero era importante partir de esta diferenciación para que podamos aterrizar en la importancia de la argumentación jurídica en las resoluciones judiciales, ¿no es cierto? Es muy importante tomar en cuenta nuestro modelo de Estado, que es un Estado constitucional de derecho, al momento de que una autoridad judicial pueda resolver un conflicto jurídico sometido a su competencia. ¿Correcto? Entonces, la actividad, el despliegue argumentativo de las autoridades judiciales tendrá que ser mucho más riguroso, ¿no? En realidad, la aplicación del derecho en el Estado constitucional, en un Estado constitucional, requiere una actividad mayor por parte de especialmente las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Conforme lo señalado precedentemente, el juzgador en nuestro modelo constitucional de Estado está sometido a la pluralidad de leyes, de normas, pero fundamentalmente está sometido a la constitución política del Estado y las normas contenidas en el bloque de constitucionalidad. En otras palabras, debe tomar en cuenta las razones de las normas o leyes provenientes de niveles y de las naciones y de los pueblos indígenas originarios campesinos como parte de este razonamiento al momento de solucionar estos conflictos que son sometidos a su conocimiento. ¿Correcto? Entonces, la actividad de los jueces, nuestra amiga Yanini está obligada a tener a darle mucho más valor al tema de fundamentación y motivación
al momento de que ella vaya a resolver estos conflictos jurídicos. Estamos a las 18:29 y quiero hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuántos estamos? Déjenme ver cuántos están en sala. Son 12 personas. ¿Ya? Nos vamos a dividir, por favor. No sé si el ingeniero está acompañándonos para poder dividirnos en salas. Ya no está, doctor, estaba hace rato. Ahora creo que ya no está. Bueno, como somos 12 no vamos a tener mayor inconveniente. Eh, a ver, empezaremos por 3 personas, ¿ya? Vamos a sacar 3 personas, vamos a asignarles un determinado rol a cada grupo y ustedes pueden coordinar los criterios que van a manejar. ¿Les parece? Doctora Yanine, ¿le parece bien estar al cargo de un grupo? Bueno, bueno. Listo. Doctora Álvaro, ¿le parece a usted, por favor? Álvaro Medrano. Sí, doctor, no hay problema. Ya. Y el otro grupo lo llevaríamos con la doctora Wendy. ¿Le parece, por favor, doctora? Está bien, doctor. Ya. Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio donde ustedes van a poder aplicar de forma práctica lo que hemos recordado en este espacio. ¿Ya? Es el análisis de un caso real. Este análisis es en materia penal, ¿ya? Para lo que ustedes tienen que tomar en cuenta la aplicación del artículo, déjenme ver, es el artículo 239, si mal no recuerdo. Un ratito, sí, a ver, ya. Vamos a argumentar esta posición desde el punto de vista de un abogado que va a estar a cargo de la doctora Wendy. ¿Le parece? Doctora Está bien, Wendy, doctor. Sí, doctor, está bien. ya. El caso, le explico el caso, ¿ya? El caso consiste en que una persona, una mujer, ¿no es cierto?, se encuentra detenida en un penal por más de 4 años, ¿correcto? Se encuentra detenida en un penal por más de 4 años, ¿ya? Sin que hasta la fecha de presentar su solicitud, esta persona cuente con una sentencia ejecutorial, ¿correcto? Entonces, usted, en su condición de abogada de esta persona, tiene que presentar un incidente de extinción de la acción penal, ¿correcto? Presente. Está bien, Ahora, doctor. esa es la situación. Y le vamos a poner un puntito más, que esta señora, aparte de estar privada 4 años privada de libertad, también tiene a su cargo una niña que es menor de edad, ¿no es cierto?, en situación de lactancia y que tiene que estar obviamente al lado de su madre. ¿Ya? Ese es el caso central. Tenemos a una persona que es mujer, privada de libertad por más de 4 años,
que hasta la fecha de la presentación del incidente de cesación o perdón, de extinción de la acción penal, no cuenta con sentencia ejecutorial. El artículo que debemos analizarlo es el artículo 239, inciso 3 del Código de Procedimiento Penal. ¿Ya? Ahora sí, nos vamos a nuestra compañera Yanine, ¿ya? Que aplicando, nuestra compañera Yanine va a ser de juez, ¿ya? Y va a aplicar este artículo 239 para resolver la solicitud o la pretensión impetrada por nuestra compañera Wendy. Y nuestro compañero Álvaro, a su vez, va a ser de tribunal de alzada, o sea, va a ser de una sala. ¿Correcto, Álvaro? ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Hemos entendido, doctora Yanine? Sí, entonces yo lo que tengo que hacer es aplicar estrictamente el 239. Vamos a ver cómo razona usted con relación. Precisamente es un ejemplo práctico de la teoría que hemos visto de las diferencias de un Estado legislado a un Estado constitucional de derecho y cómo resuelve. ¿Cuál es la función del juez bajo estas ópticas de concepción de la teoría del derecho? ¿Correcto? Entonces, partimos con Wendy. ¿Tiene a mano el artículo 239, inciso 3 del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal? Lo estoy buscando, doctor, justamente. Va a disculpar, estoy de viaje y Ah, estoy ya, sin no se mis preocupe. códigos. ¿Algún compañero Pero que nos quiera ayudar, por favor, para hacer más dinámico esto y podamos sacar provecho? ¿Alguien está con el Código de Procedimiento Penal a mano? Las... El 239, numeral segundo, dice: la detención preventiva se hará cuando su duración exceda del mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga. Ya. A ver, todo el Ese es el... artículo de lectura. Ah, El perdón, problema es que ya, usted, Janine, es la juez y tiene que resolver. La detención preventiva cesará, uno, cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tomen conveniente que sea sustituida por otra; cuando su duración exceda del mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; tres, cuando su duración exceda de 12 meses sin que se haya dictado acusación o de 24 meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niño, niña, adolescente e infanticidio; y cuatro, la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1 y 4, la o el juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de 5 días. En el caso de los numerales 2 y 3, la o el juez o tribunal, dentro de las 24 horas siguientes, correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de 3 días. Con contestación Ya. o sin ella, la o el A juez del ver, tribunal dictará resolución. ya. A ver, bueno, haga de cuenta, a ver, ¿cuál sería? Armemos aquí nuestro silogismo. Ya tenemos la norma y ya tenemos los hechos, ¿no es cierto? La el norma numeral es 2, el 239, inciso 3 del Código de Procedimiento Penal, ¿correcto? sí, 3, perdón, sí. 2 y 3. Ahora, los hechos. Indicamos que esta persona está privada de libertad por más de 4 años, ¿no? Y además no cuenta, estoy centralizando los hechos más relevantes del caso. Este es un caso real, ¿no?
no cuenta con sentencia ejecutoriada hasta el momento de la presentación de su incidente de cesación a la detención preventiva. ¿Correcto? Ahora sí, Wendy, elabore su ponencia, ¿no? Con base a estos tres elementos: la premisa normativa, la premisa fáctica, ¿no es cierto? Y su conclusión nos va a dar en una presentación donde vamos a hacer un ejercicio de argumentación desde la perspectiva de un abogado. Adelante, Wendy. Mm, Ya. Bueno, en el caso de referencia, tendría que hablar a nombre de mi cliente. Así es. Adelante, adelante. Bueno, señora juez, debo señalar que en fecha 20 de noviembre de 2020, 21, 24, 25, 21, de 2021, la señora Aide Flores ha sido prendida y posteriormente privada de su libertad, puesto que se ha determinado la detención preventiva por la comisión del delito de robo agravado, siendo la única detenida. En el caso de referencia, desde entonces han transcurrido 4 años sin que se haya dictado una sentencia ejecutoriada en su contra. Asimismo, durante este tiempo ha permanecido privada de su libertad, a pesar de que ella ha colaborado con la investigación y no se ha demostrado indicios de responsabilidad que hagan posible la emisión de una sentencia condenatoria. En ese interín se han sufrido bastantes retrasos en las audiencias atribuibles al Ministerio Público y al órgano judicial, aspectos que han vulnerado sus derechos, bueno, su derecho al debido proceso y a ser juzgada en un plazo razonable. En el caso de referencia, a la luz del artículo 239, numeral 2 y 3 del Código de Procedimiento Penal, que que establecen que cuando se haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva y no se ha ampliado la solicitud de la detención, asimismo, la duración de la detención preventiva excede la sanción impuesta, la pena máxima para el delito que se le está juzgando a mi defendida, se advierte que, bueno, en el tema de la, perdón, doctor, en el tema de la premisa normativa tendría que hacer referencia a los artículos que se Muy estaría bien, Wendy. vulnerando, ¿verdad? Está muy bien. Para ser dinámico, está muy bien. Ha identificado los hechos. Tenemos a una persona privada de libertad por más de 4 años, que además no cuenta hasta la fecha con una sentencia ejecutoriada. ¿No es cierto? Usted ha utilizado, ha argumentado utilizando el silogismo jurídico, donde dice: la premisa normativa es el artículo 239, inciso 3 del Código de Procedimiento Penal. Los hechos: mi cliente se encontraba recluida y hasta la fecha no cuenta con sentencia. ¿Correcto? Ahora sí, nuestra compañera Janine va a actuar como una juez. Janine, en aplicación de este artículo, ¿cómo resuelve el incidente planteado? Conforme a los hechos expuestos y lo literalmente establecido en el artículo 239, tanto numeral 2 y 3, se declararía probado el incidente considerando de que esta privada de libertad se encontraría recluida sin contar con una sentencia ejecutoriada por 4 años. Además que en este caso también se podría considerar la condición de mujer que la misma tiene, además de haberse acreditado que tiene un menor de edad que se encuentra a su cargo, ¿no? Esto en resguardo del derecho y protección reforzada que tienen los menores de edad o los niños, en este caso, conforme lo establece el 59 de la Constitución Política del Estado, de tener que tienen derecho a desarrollarse en un ambiente integral, ¿no? Entonces, bajo esa conceptualización se declararía aprobado el incidente. Bajo esta con la aplicación, correcto.
Ya, ante esa determinación, ¿no es cierto? El Ministerio Público, nuestro abogado, nuestro compañero Álvaro, va a presentar una apelación, porque en el presente caso, si bien no cuenta con una sentencia ejecutoriada, ¿no es cierto? Alegando, nuestro compañero Álvaro va a alegar que ese recurso de apelación se va a basar en que el proceso no cuenta con sentencia ejecutoriada, pero ya se dictó la sentencia, ¿correcto? Ya se ha dictado la sentencia, pero esa sentencia ha sido recurrida. ¿Ya? Estimado Álvaro, ya usted va a ser va a actuar como un vocal de sala. ¿Cómo resolvería ese caso? Gracias, doctor. Bueno, diríamos de la siguiente manera. En conocimiento de este tribunal de alzada, el recurso de apelación integrado por el Un Ministerio poquito Público, más fuerte, por favor, doctor Álvaro. dado como punto de Disculpe que agravio, sigo con el problema de mi audio. Ahora sí, adelante, doctor Álvaro. Hola, ¿me escucha, doctora Wendy? Sí, doctor, se le escucha. ya, perdón, doctor, está bien, ya, ahora sí. En conocimiento que del recurso de apelación impetrado por el Ministerio Público, respecto de la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrado por la imputada, se pasa a identificar como punto de agravio del Ministerio Público la existencia de errónea valoración de los antecedentes del caso respecto de que la autoridad jurisdiccional actuó hubiese dado lugar a la cesación de la detención preventiva al amparo del artículo 239 numeral tercero del Código de Procedimiento Penal. En ese entendido, corresponde realizar la revisión del presente caso y, no sin antes realizar las siguientes consideraciones. Si bien la autoridad jurisdiccional actuó, otorgó la cesación a la detención preventiva, debemos remitirnos en primera instancia al contenido literal del artículo 239 en su numeral tercero, que ha establecido que cesa, en este caso, la medida cautelar por causales específicas. El numeral tercero ha establecido cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida por el delito más grave que se busca. Si bien dentro del presente caso se ha invocado que la imputada se encontraría 4 años con detención preventiva sin sentencia ejecutoriada, debemos establecer que el numeral tercero del artículo 239 no hace referencia a la existencia de una sentencia, sino más bien que la detención preventiva exceda el mínimo legal establecido por el delito que se juzga. Y en el presente caso se puede advertir que el delito que se juzga es el de robo agravado, cuya pena mínima es de 3 años. Es decir, no estamos hablando de una sentencia, es decir, que la detención preventiva debe durar más del mínimo establecido en el delito que se juzga. Por otro lado, se ha invocado dentro del presente caso el derecho de toda persona a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Empero, del análisis del caso presente, se establece que la imputada no cumplió con la carga de la prueba de poder acreditar que este tiempo de demora hubiese sido atribuible a la parte acusadora, ya sea la parte víctima o el Ministerio Público. Más aún, y no dejándose de lado, el hecho de que, de igual forma, si bien tiene derechos el imputado, de igual forma tiene derechos la parte víctima, el derecho al acceso a la justicia. Y en ese interín se va a establecer que dentro del presente caso existe ya una sentencia en primera instancia, sentencia de condena en contra de la imputada. Y si bien la misma no estaría ejecutoriada, esta no ejecutoria es precisamente debido a recursos de apelación restringida que hubiesen sido interpuestos por la misma imputada. Es decir, que es la misma imputada quien está generando esta demora en el tiempo de duración del proceso.
En ese entendido, el suscrito debe realizar una compulsa entre los derechos del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable y los derechos de acceso a la justicia que tiene en el presente caso la víctima, dentro del cual se puede establecer, bajo los antecedentes del presente caso, que el tiempo de demora del proceso no es atribuible al órgano judicial, tampoco a la parte acusadora, sino más bien a la propia acción de la imputada, en cuyo mérito corresponde declarar procedente el medio recursivo interpuesto por el Ministerio Público, dejar sin efecto la resolución que dispone la cesación de la detención preventiva, manteniendo la situación procesal de la imputada con la medida cautelar. Doctor, está sin No se audio. lo escucha, doctor. No se escucha. Nada. Por su micrófono está prendido, pero no se le escucha nada. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí, doctor. Ahora Ya. sí. Ya, bueno, le decía gracias a Álvaro, bueno, en realidad él como vocal decide dejar sin efecto el auto en el cual se determina la aceptación de la cesación a la detención preventiva, ¿correcto? Bajo el argumento de la aplicación del artículo 239 y los fundamentos fácticos que de forma muy ordenada los ha vertido Álvaro, ¿ya? Pero aplica el artículo 239, inciso 3, manifestando que en lo sustancial, que si bien, si bien han transcurrido el tiempo señalado por por la parte, no es menos evidente que ya cuenta con una sentencia que pero aún no ha adquirido calidad de cosa juzgada. ¿Correcto, Álvaro? Álvaro, Sí, doctor. Sí, doctor. Álvaro, ese es el sumum de lo que usted plantea, ¿no? Sí, doctor. Es en resumen ese aspecto, puesto que si bien no está ejecutoriada, pero la sentencia no adquirió ejecutoria por causas atribuibles a la misma imputada, puesto que Muy si bien. se tiene una sentencia de condena es la misma quien interpuso un recurso de apelación restringida, que evidentemente está pendiente de resolución. Ese es propiamente un aspecto central de la determinación. Ya. Ahora sí, volvemos a algún otro, a ver, vamos a volver a Janine, ella va a empezar respecto a eso.
¿Usted considera que la solución del conflicto de este ejercicio que hemos planteado ha utilizado la concepción de un Estado legislado de derecho, de un Estado positivista de derecho, o la posición de un Estado constitucional de derecho, Janine? Después vamos a ir Consti- cediendo la palabra a los otros. Adelante. constitucional, No se constitucional. olvide, no se olvide, estamos hablando de la auto de vista que ha pronunciado su compañero Álvaro, Ah, perdón. que No, ha en dejado, el, perdón, en el caso de él, que la verdad que estaba muy bajito su volumen, pero sí creo que ha sido legislado de derecho, ¿no? Basándose en lo que establecen las normas procesales. correcto. En el caso suyo, Constitucional, bajo un modelo constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 239, inciso 3, hace referencia, ¿no es cierto?, a un plazo dentro de un proceso que no cuenta con sentencia. Sin embargo, tampoco habla de una sentencia ejecutoriada, ejecutoria. ¿correcto? Entonces, la decisión que toma nuestro compañero Álvaro bajo una concepción legalista positivista es correcta. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque está aplicando la ley, está aplicando el 239, inciso 3 del Código de Procedimiento Penal. Ahora, aquí nuevamente resalta la fundamental importancia de una correcta interpretación de la norma desde y conforme a la Constitución. Pero para apartarse del contenido literal de la norma en cuestión, la carga argumentativa, tanto motivacional como de fundamentación, tendrá que ser más rigurosa, donde una justificación interna, si aplicamos el silogismo jurídico, ¿no es cierto?, la decisión de usted no tendría la suficiente fuerza, no tendría la suficiente carga argumentativa para ser constitucionalmente válida. ¿Me dejo entender? Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, bajo esa óptica, ¿a qué tendría que recurrir usted para justificar, no es cierto?, el conceder la cesación de la detención preventiva de esta persona, si la norma no le dice eso? Estaba muy bien cuando ha fundamentado. Simplemente lo que quiero hacer resaltar es la incidencia que la autoridad judicial debe ejercer al momento de fundamentar y motivar su resolución. En el caso en particular, ¿no es cierto?, existe el silogismo, ¿no es cierto? Existe la premisa normativa, la premisa fáctica y la conclusión, pero no es suficiente, porque ¿de dónde saca usted, no es cierto?, que si bien hay una sentencia, esta sentencia no ha sido ejecutoriada? Como decía muy bien Álvaro, ¿no? Como decía muy bien Álvaro, decía, ya hay una sentencia. Entonces la norma no te dice nada respecto a que esa exigencia de la sentencia debe ser ejecutoriada. Entonces, ¿cómo justifica usted, Yanine?
Doctor, una consulta. ¿Puede ser a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos? Tiene que ser, tiene que ser. Hemos hablado de que la aplicación de la norma, la interpretación de la norma, debe ser desde y conforme a la Constitución y el bloque de constitucionalidad. ¿No es cierto? Ahora, los derechos vulnerados de esta persona. ¿Cuál es el principal derecho que se le está vulnerando a esta persona? El derecho a la libertad, ¿correcto? Sí. El derecho al debido proceso en su componente plazo razonable. ¿Ya? Entonces, esta argumentación que se centra en la aplicación del simple silogismo no es suficiente para fundamentar y argumentar constitucionalmente de forma válida, ¿no es cierto?, la solución de ese conflicto en particular. Doctor Coaquira, adelante. Muchas gracias, doctor. Eh, Tengo la impresión de que estamos desechando el silogismo por considerar que este es parte de el derecho o el Estado legislado. Sin embargo, creo que el silogismo es plena y válidamente aplicable en el Estado constitucional. ¿Por qué pienso esto? Porque usted dice que hay que construir, bueno, debe en el Estado constitucional construirse la premisa mayor. Y esa premisa mayor debe ser construido desde la Constitución, conforme a la Constitución o conforme al bloque de constitucionalidad. Porque si no tuviéramos esa premisa mayor en ese orden de construcción, entonces no tendría sentido la argumentación. La argumentación, en mi criterio, debería servir para construir esa premisa mayor que nos va a permitir resolver el caso. De lo contrario, encuentro que eh, como que se resuelve de manera caprichosa y el derecho no es resolverlo de manera caprichosa. Por eso pienso que más bien hay necesidad de aplicar el silogismo, pero ahora construyendo esa premisa mayor de manera mucho más estricta en función al bloque de constitucionalidad, entendiendo el contenido mismo del derecho que se va a proteger, y ahí creo que está el aspecto rico de la argumentación. Es mi criterio, puedo estar muy equivocado, doctor. Gracias. Doctor Coaquira, su criterio es el adecuado, ¿no? Precisamente hemos recalcado varias veces que la aplicación del silogismo, ¿no es cierto?, no ha sido desplazado en el nuevo modelo de Estado corresponde a un Estado constitucional de derecho, porque cuando a través de una interpretación, ¿no es cierto?, se procede a la reconstrucción de la premisa normativa o la premisa fáctica, esta va a ser aplicada en esa nueva forma a través de qué? Del silogismo. Entonces, su pregunta nos sirve para recalcar uno de los puntos más importantes de lo que hemos visto. Bajo estos dos modelos de Estado, el Estado legislado de derecho y el Estado constitucional de derecho, la aplicación del silogismo, ¿no es cierto?, no ha sido desplazado, pero ya no tiene la importancia que tenía en el Estado legislado de derecho. Ahora, en el Estado constitucional de derecho, no es suficiente la aplicación de el simple silogismo. Ojo, en algunos casos que doctrinalmente se los denomina casos difíciles.
En la doctrina conocemos los casos fáciles donde la aplicación del simple silogismo, ¿no es cierto?, nos ayuda a resolver un conflicto de forma válida. Pero también existen casos difíciles. Precisamente hemos partido de este ejercicio para reflejar la importancia, ¿no es cierto?, y materializar en la práctica lo que significa una y otra concepción de la teoría jurídica del derecho. Entonces, su intervención ha sido muy afortunada, doctor Joaquira, para ayudarnos a tomar en cuenta, puntualizar lo que poquito que hemos avanzado en esta clase. Doctora Sara, por favor, adelante. Doctora Sara Mayora. Doctor, si bien en el tema de la premisa normativa tenemos el 239.3, que obviamente está referido a la detención preventiva, el plazo de los 36 meses sin que se hubiese dictado sentencia, y nuestro colega decía que existe sentencia, pero no está ejecutoriada. Y en el tema de la fundamentación constitucional de la doctora Janine, obviamente lo que se tiene que ver, además de lo que indicaba el colega recientemente, si bien es la Constitución y obviamente el bloque de la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en materia constitucional estaríamos diciendo en la premisa normativa el tema para fundamentar el artículo 23.1, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, ¿no? El artículo 117.1, ¿no? Nadie sufriera sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. Ahí se le cae al otro doctor, ¿no? Y en el tema A ver, de aquí aquí hay que ser muy cuidadoso porque podemos mezclar. No estamos hablando de una persona condenada, sino de una persona que cuenta con una detención preventiva, que es distinto, no es el adelanto de la pena. Por lo tanto, está inadecuadamente planteada su práctica silogismo si usted hace mención al artículo que está referida, ¿no es cierto?, a que nadie podrá ser sancionado ni juzgado, sino a través de una sentencia con calidad de cosa juzgada. ¿Correcto? Miren, acá también la participación de nuestra compañera Sara nos ayuda a aterrizar en lo esencial de lo que es importante al momento de argumentar. La argumentación tiene que ser clara, lógica, coherente, ¿no es cierto? Si utilizamos un artículo que no corresponde, estamos debilitando nuestra carga argumentativa, ¿correcto? Adelante, por favor, Sara. No quería dejar pasar, mil disculpas a haberle interrumpido. Adelante. Obviamente yo no soy de la materia penal, ¿no? Entonces Sí, no trata se preocupe. Lo importante es que saquemos adelante esas pequeñas cositas y vayamos puliéndolas. Adelante, doctora. Entonces, obviamente, sí existe fundamentación constitucional y también en el tema de la condición de la mujer, ¿no? Por la protección especial que existe al tema de las mujeres y al tema de incluso el 45.4 habla acerca de la protección de la maternidad hasta el posparto, ¿no? Y ahí incluye el periodo de lactancia. Y en el tema de lo que sería la Convención Americana de Derechos Humanos, el tema del debido proceso en un plazo razonable, ¿no? Entonces, ahí tendremos que buscar, obviamente, para toda la argumentación de forma correcta, el tema de qué derecho se ha vulnerado, en este caso la libertad, la protección reforzada que debería existir, en este caso mujer con niño lactante, ¿no? Y obviamente los artículos que nos respaldan en esa materia, en materia constitucional, y obviamente en cuanto al debido proceso, también en el tema de la Constitución y aplicar también el tema del bloque de constitucionalidad, ¿no? Con el sentido de la Convención Americana y el tema de los plazos razonables, ¿no? Toda esa fundamentación daría lugar a ese tema, ¿no? Entonces, yo he tratado de aplicar, porque como le he dicho, doctor, no veo materia penal, pero Está muy bien, está muy bien. ahora, pero creo que ese es el análisis que se debe efectuar en esta situación, ¿no? Para la fundamentación. Eso es todo, doctor. Muy bien, bueno,
para ir cerrando, quiero aprovechar sus intervenciones muy orientadas. Realmente los felicito. Es gente muy profesional con la que estamos compartiendo estos conocimientos, ¿no? Me alegro mucho tener ese nivel de participantes en este espacio. ¿Ya? Entonces vamos a cerrar la idea de que aquí claramente nos muestra que la intencionalidad del legislador no es suficiente para resolver todos los conflictos que pudiesen suscitarse. ¿Correcto? No es suficiente. Podemos ver de forma clara que el derecho no es el conjunto de normas completo y exento de contradicciones. Acá tenemos el ejemplo claro, pequeñito, donde una justificación interna no es suficiente, para fundamentar de forma constitucionalmente válida la decisión de un juez. Entonces, hemos visto en el caso en particular la necesidad de ir más allá de la justificación interna, que es la aplicación lógica deductiva del silogismo jurídico, y hemos tenido que ir a la justificación externa, ¿no? Que básicamente es integrar la aplicación de esta norma utilizando los principios, y en este caso el principal principio que vamos a utilizar es el principio pro persona. El principio pro persona nos dice que ante la duda hay que aplicar lo que sea más favorable al imputado. ¿Correcto? Estamos aplicando un principio, estamos trayendo algo que no está en la norma, que está fuera del caso, pero lo estamos aplicando de forma individual al caso concreto. Entonces, al momento de que nuestra compañera Giannini fundamentaba, ¿no es cierto?, para justificar que si bien hay una sentencia, ¿no es cierto?, el solo hecho de mencionarla no fundamentaba de forma sólida su resolución, sino tendría que haberse complementado con la aplicación de estos principios, de esta norma. Ha hecho muy bien al señalar el tema de la situación de la señora, que al ser mujer tiene una protección reforzada. Nos hemos olvidado, creo que también el niño, bajo la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, también podemos encontrar fundamentos externos. Estamos justificando de forma externa, ¿no es cierto?, nuestra decisión. Entonces, cerramos nuestras participaciones indicando que en el Estado constitucional de derecho, la actividad jurisdiccional es el eje central del quehacer jurídico, ya que en esta, más que en otros, la adecuada fundamentación y motivación forman parte de un mecanismo argumentativo sólido que respalde la validez de las decisiones judiciales. Bueno, si no hay alguna intervención de ustedes que quiera tal vez sumar, aportar con relación a lo que hemos visto, nos estaríamos despidiendo hasta el día de mañana, donde vamos a ver ya algunas teorías respecto a la argumentación jurídica, las más generales, para finalmente concluir en el tema de la teoría estándar de la argumentación jurídica, ¿ya? ¿Alguien más que desee aportar algo?
Nadie más. Bueno, les agradezco muchísimo. Les nuevamente mis felicitaciones por el esfuerzo y compromiso de ustedes con su formación académica. Nos vemos el día de mañana a las 17 horas. ¿Correcto? Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Buenas Buenas noches, noches, buenas doctor. mañana, buenas Mañana. noches.